Bien, llegamos al final de la carta de Filipenses. En esta carta Pablo ya ha hablado de tantas cosas, animando a los filipenses a que puedan perseverar en la unidad del Señor, en la unidad del Espíritu. Y Pablo cierra esta carta con generosidad, agradeciendo la generosidad de los filipenses por haber enviado a Epafrodito con su ofrenda para suplir todas sus necesidades mientras estaba preso. Y es importante ver que él acaba de aclarar, versículos anteriores, que sus palabras de agradecimiento sobre este tema no eran con una doble intención de buscar sacar provecho de ellos, ni que estaba despreciando lo que estaban haciendo respecto a su generosidad de enviar una ofrenda misionera a él. Él más bien lo que hace es hacerles comprender que el Señor es quien le ha enseñado en cada situación en la que él estuvo y que Él es quien le ha fortalecido para continuar caminando en obediencia, sabiendo que su Señor tiene cuidado de él en cada una de sus necesidades. Y ahora Pablo continúa su agradecimiento hacia esta iglesia y va a rendir cuentas con ellos antes de terminar la carta. Entonces vamos a leer nuestra primera sección de estudio de hoy, que está en Filipenses 4, versículos del 14 al 16. Dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aunque Pablo ya había pasado por la formación y aprendizaje por medio de las pruebas y que haya experimentado el estar contento y haya aprendido esto, estar contento y confiando en la voluntad de Dios, ahora quiere honrar a la iglesia, expresando su gratitud. Al ellos disponer sus corazones de participar con Él en la obra que Dios estaba haciendo a través de Él, y también estaban participando en la tribulación por la que Él estaba pasando, la cual era que estaba preso en Roma. Y así inicia con este versículo 14. Ahora, en el versículo 15, cuando él menciona que al principio de la predicación es cuando él por primera vez está en la ciudad de Filipo, y hace referencia a esto. Cuando él estaba ahí, fue donde inició la iglesia, tuvo un lugar en donde poder quedarse, en donde poder hospedarse. En Filipo fue donde fueron puestos a prueba, él y Silas, cuando fueron encarcelados. Y después de esto, Pablo continuó con su viaje misionero y la iglesia lo respaldó. Esto es a lo que Pablo menciona, a lo que Pablo se refiere en este versículo 15, respecto al principio de la predicación del Evangelio. Ahora, cuando él habla acerca de ese tema de gratitud por su generosidad, es porque él quiere reconocer que la iglesia tuvo bondad y generosidad. Y no solamente esto, tuvo el entendimiento con el que fue que ellos ofrendaron para poder respaldar a Pablo en su viaje misionero. Y esto es lo que hacia donde él se está enfocando. No en la acción como tal, sino la generosidad y la bondad de sus corazones,
al hacerlo con entendimiento. Y esto es muy importante porque la bondad y generosidad deben ir de la mano con el entendimiento. Entendimiento que Dios da por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Pablo no estaba buscando sacar provecho de la iglesia. Bastaba ya con los falsos maestros que buscaban hacer esto, manipulando las escrituras. Ahora lo que hace referencia acerca de los filipenses es que ellos participaron en razón de dar y recibir. Los términos utilizados acá son términos financieros y la idea es la rendición de cuentas. La manera en la que Pablo estaba manejando los recursos con transparencia, porque lo que alude es como que la iglesia estaba dando la ofrenda, Pablo la recibía y también les daba cuentas de su utilización, como si él estuviera enviando recibos y facturas de sus ingresos y gastos. Y esto no era un requerimiento, pero Pablo lo hacía por el buen testimonio, para cuidar el corazón de la iglesia, para ser transparente y tener integridad con lo que estaba sucediendo y para fortalecer la unidad en la fe. Entonces, esta rendición de cuentas, este acto de dar y recibir, es más un acto de gratitud, de ánimo, de transparencia y de buen testimonio. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 9, vemos un ejemplo de la generosidad de esta iglesia cuando supieron de la necesidad de Pablo en su viaje por la ciudad de Corinto, cuando él estuvo la primera vez en esta ciudad después de haber salido de Macedonia. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 9, dice: y cuando estaba entre vosotros, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Su prioridad era el Evangelio. Y parte de esto era guardar el corazón de la iglesia. Y esto porque en ese momento, en la iglesia de los Corintios, había una situación especial. Y era que falsos maestros habían quebrantado el tema de las ofrendas. Y Pablo no quiso que este tema fuera un obstáculo para el evangelio de salvación en esta ciudad. Así que vemos que otras iglesias lo apoyaron para poder continuar con la predicación. Regresando a nuestro texto de estudio, en versículo 16, dice: pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Por lo que leemos, nos damos cuenta que en repetidas ocasiones la iglesia envió un apoyo económico para sus necesidades. Y el punto es la disposición de los corazones de los filipenses. Ellos entendían que estos viajes eran con propósito para compartir el evangelio de salvación y plantar iglesias en las diferentes ciudades donde Pablo iba. Ese era el propósito. Y ellos querían involucrarse de esta manera en los intereses de su Señor, para que la palabra fuera predicada a todos aquellos que no le conocían.
Ellos no podían ir con Pablo, pero Dios puso en sus corazones involucrarse de esta manera, y pudieron haberlo hecho de cualquier otra forma. Pero en este caso en especial, los filipenses, Dios puso en sus corazones involucrarse de esta manera. Y un ejemplo también es Epafrodito, un miembro de su iglesia enviado a Roma para atender a Pablo, no solamente llevarle un apoyo financiero, sino también poder atender las diferentes necesidades que habían para que el evangelio pudiera fluir sin ningún obstáculo. La iglesia había experimentado salvación por medio de Cristo. Él era algo real en sus vidas, porque sus vidas estaban siendo transformadas y por eso no podían callar. Veían la necesidad de que todos supieran acerca de la verdad. Y por eso apoyaban a Pablo, como vimos en el capítulo 1, en oración, pero también de una manera financiera. Algo importante que debemos de saber es que este acto era parte de ocuparse en su salvación. Era parte de ejercer como cristianos, no como algo impuesto por Dios, sino más bien algo motivado por Él. Y recordamos lo que en capítulo 2, versículos 12 y 13, Pablo les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto lo dijo Pablo, buscando el crecimiento espiritual, buscando su madurez en el Señor, sabiendo que es Dios quien produce por medio del Espíritu Santo el deseo de hacer, y que le da la convicción al creyente para que no se quede ahí solamente, sino que también lo haga. Entonces, el apoyo de los filipenses a Pablo fue un deseo que Dios produjo en sus corazones, y ellos se movieron, se activaron para concretarlo. Continuamos leyendo versículos del 17 al 20. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En versículo 17, Pablo les aclara que el enfoque de sus palabras no es el sarcasmo para manipularles, sino para hacerles saber que es Dios obrando por medio de ellos, usándolos como instrumentos de su providencia. Él no busca más ofrendas de los filipenses, no busca favores o regalos por parte de ellos, y Él lo especifica bien claro, sino que su deseo para ellos es que sepan que el agradar a Dios por medio de la generosidad de sus corazones estaba teniendo
un efecto eterno. Pablo busca fruto espiritual en ellos, no fruto material. Busca el bienestar espiritual para que en ellos abunde los frutos de la fe, de la bondad, de la generosidad. Y esto iba a tener réditos celestiales para ellos. Entonces, el Señor puede usar los recursos que nos provee porque Él desea involucrarnos en alguna manera, de alguna capacidad, en su obra para cumplir su voluntad en esta tierra. Pero todo se reflejará el día en que estemos delante de nuestro Señor. En versículo 18, en la primera parte, cuando Él dice, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, nos muestra la integridad de Pablo respecto a esta área. Él les hace saber que ha recibido lo que ellos enviaron con Epafrodito y que está más bien en abundancia, con más de lo que necesita. Y esta claridad es importante, ya que muchos falsos maestros tomaban la predicación como medio para enriquecerse y para poder abusar de la iglesia. Lastimosamente, esta práctica continúa y hay quienes tergiversan el tema de la ofrenda, condicionando la fe a lo material. Pero en la segunda parte de este versículo 18, gracias a Dios, Pablo especifica qué es lo que significa la ofrenda. ¿Qué es lo que significa lo que los filipenses están haciendo? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esto representa la adoración y la devoción del cristiano. Depende de la actitud correcta con la que se haga. Y esto no es algo que puede nacer de la carne. Es algo que solo puede ser guiado por el Espíritu Santo, porque Él es quien da la fe, da el entendimiento y hace nacer en el corazón del cristiano el ofrendar. Ahora, la adoración es una respuesta a nuestro Señor, una respuesta de agradecimiento a nuestro Señor. No es para esperar algo a cambio, no es una manera de comprar a Dios porque Él no puede ser comprado. Pero vamos a lo textual: olor fragante, acepto, agradable a Dios. Y esto referencia a una práctica del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en donde se les indicaba la manera correcta en la que debían de preparar y debían de presentar los sacrificios delante del Señor, delante de Dios, para que fueran aceptos a Él. Con la actitud correcta, dando lo mejor de lo mejor, para que fuera aceptado por el Señor. Y de esta misma manera Pablo compara la ofrenda a los filipenses. De esta manera es en la que él lo describe: por la fe con la que lo están haciendo, por la actitud correcta, no esperando condicionar a Dios por lo que estaban dando, sino por el entendimiento de que es por su generosidad y gozo en el corazón que estaban dando. No esperando nada a cambio. ¿Y qué aprendemos con esto? Que invertir nuestros recursos para la obra de Dios y para los tiempos de aflicción de otros es un sacrificio espiritual. Y de nuevo, Dios, el creador de todas las cosas,
no busca el dinero de nadie, pero sí ve la actitud del corazón ante este recurso. Él no depende de la ayuda humana, pero sí desea involucrarnos en gran manera dentro de su obra por gracia. Y en el versículo 19 vemos una oración de Pablo por ellos. Esta es su petición a Dios en favor de la iglesia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo les está recordando en quién descansa la bendición del creyente, y es en Cristo Jesús. Cuando les dice, mi Dios suplirá todo, les da a entender que es Dios quien suplirá completamente sus necesidades, así como lo ha hecho con Él. Y no solamente en la parte financiera, porque Dios había suplido fortaleza, sabiduría, y había suplido en otras áreas en la vida de Pablo en las que él tuvo necesidad, tanto físicas como espiritual. Y por eso les dice que la providencia para ellos será conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la gloria del Señor es su gracia. Por lo que todas las riquezas espirituales del creyente las encontramos en Él. Y las riquezas no se limitan a lo financiero, sino en la paz, en el gozo, en la unidad, en la relación con nuestro Señor, en el perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra riqueza. Y el saber que nos espera un futuro glorioso con nuestro Señor a nuestro lado. Así que el que tiene todos los recursos disponibles, todos los recursos espirituales disponibles para el creyente es el Señor. Y Él los pone a nuestra disposición para poder enfrentar cualquier circunstancia, así como las puso a disposición de Pablo. En Él es que podemos encontrar contentamiento, sumo gozo en medio de la prueba. Podemos descansar en su paz, y en cualquier otra falta que tengamos, el Señor la suplirá con sus recursos para gloria de Él. Y es la manera en la que Pablo termina en el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque es claro que Pablo no quiere ningún reconocimiento ni la admiración de nadie por su ministerio. Y de igual manera debe ser en nuestras vidas. Que toda la gloria, el honor y la admiración y adoración sean siempre para Dios Padre. Entonces, con estas cosas que hemos estado viendo, con esta carta de Filipenses, podemos ver que no es malo ofrendar, es una bendición, es una manera en la que el Señor nos provee para ser involucrados para su obra, ya sea en su obra en una persona, en su obra en una ciudad, o su obra en una iglesia. Porque recordemos que los filipenses habían enviado una ofrenda especial para la iglesia en Jerusalén. Entonces no era
acerca de lo financiero, era acerca del reino. Y Pablo deja claro que el tema es no abusar de estas cosas, no desenfocarnos de la verdad del Evangelio, y que nada debe impedir que el Evangelio continúe avanzando. Pero es necesario que se haga con entendimiento, sabiendo que nuestra generosidad es parte del fruto que produce el Señor en nosotros, que trae crecimiento espiritual para nuestra fe, que es un acto de sacrificio y adoración a nuestro Señor, y que Él es quien suplirá toda verdadera necesidad espiritual y material, conforme a su gracia, para que toda la gloria sea para Dios. Y bueno, los últimos 3 versículos, Pablo se despide, como es común en él, despidiéndose de sus hermanos en Cristo. Leamos los últimos 3 versículos de esta carta. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El finalizar, como es tradicional en Pablo, nos lleva a ver algo que nos llama la atención, y es que las palabras que más se repiten es todos, abarcando no solamente personas específicas, sino a todos. Y lo que alude cuando él saluda a todos los santos en Cristo Jesús es que de su parte sean saludados uno por uno. Que cada uno de los hermanos de la iglesia sean saludados uno por uno. Y si nos damos cuenta, uno de los temas que Pablo toca en esta carta es la unidad en la iglesia, que era una de las situaciones de los conflictos que había. Entonces Pablo está enviando un mensaje en su despedida. No está soltando palabras por decirlas. Él les dice: saluda a todos, cada uno en Cristo Jesús, a los hermanos. Y de parte nuestra, todos, también aludiendo a cada uno de mis hermanos, les envían saludos a todos ustedes, enviando un mensaje de unidad a la iglesia, de hermandad, de amor fraternal. Cuando en versículo 2 él habla acerca de los que están, en especial los que están en la casa de César, se refiere a todos los sirvientes, los guardas del emperador romano, pero también quienes han estado con él, acompañándolo durante todo su viaje. Y esto nos deja claro y es un ánimo también, porque Pablo no había estado perdiendo el tiempo durante su tiempo en la cárcel, sino que muchos ya habían puesto su fe en Cristo, y la manera en la que él había estado prisionero era con 2 guardias atados a él constantemente y cambiando. Y como hemos visto, él continúa predicando el evangelio mientras está en la cárcel. Por lo tanto, estas personas están expuestas a la verdad del evangelio, y muchos de ellos rindieron su vida al Señor. Entonces, un ánimo que encontramos en estas palabras es la inversión de nuestro tiempo para el Señor, para que Él sea glorificado a través de nuestra vida. Y por último, finaliza en el versículo 23
deseando que la gracia del Señor, la gracia en la que Pablo encontró gozo por su salvación y en la que todo creyente puede encontrar gozo, abundancia de gozo, la gracia del Señor. Y su deseo es que este gozo y esta gracia y todo lo que esto implica esté con ellos. Y bueno, esta es una carta que, como hemos visto, es una guía para crecer en cada una de nuestras áreas, espiritualmente hablando, para madurar, para que cada una de nuestras áreas como creyentes podamos crecer, podamos sopesar, podamos discernir por medio del Espíritu Santo, a buscar la unidad, a vivir para Él, a vivir en sumo gozo, saber que en Él encontramos nuestra paz, nuestro contentamiento, nuestra provisión y nuestra salvación. Amén. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos has permitido compartir y estudiar tu palabra. Gracias por cada detalle que tú nos permites ver a través de tu escritura, que alimenta nuestra vida, alimenta nuestra alma, alimenta nuestra fe, Señor, y nos anima a continuar sabiendo que tu palabra es aplicable para nuestra vida el día de hoy, Señor. Y esto nos llena de gozo, de paz, de esperanza, de que tú eres fiel a tu palabra y continúas trabajando en cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, a tener vidas y corazones generosos, invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo, Señor, en amistades, invirtiendo, Señor, en tu reino, con generosidad, con gozo y bondad en nuestro corazón, sabiendo que los réditos, Señor, de todo lo que invirtamos y hagamos en este mundo, Señor, serán recompensados en los cielos. Te damos toda la honra y la gloria a ti por permitirnos haber estudiado esta carta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.